compartir una pequeña reflexión de parte de Dios, y es cómo vencer a uno de los enemigos que nosotros tenemos como cristianos. No se olvide que tenemos nuestra carne, es uno de los primeros enemigos, el más fuerte, ¿no?, que tenemos que vencer y luchar todos los días. También tenemos el sistema del mundo, un sistema creado por Satanás indirectamente para desviarnos de la verdad, entretenernos y llenarnos de ansiedad, de temor, de orgullo, de ego, que también es un enemigo muy fuerte. Pero también tenemos a Satanás como un enemigo directo para poder destruir nuestra vida. Y vamos a ir al texto bíblico en Juan capítulo 8, verso 44 en esta mañana. Pero vamos a comenzar leyendo del 42. Usted lo puede anotar. Jesús hablando dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! Vamos a ver este adversario en estos pequeños minutos, en esta pequeña reflexión, al adversario que los oponemos. Primeramente, él dice que es un asesino, ¿no? Es un asesino. Y para entender estas palabras podemos ir al huerto del Edén, ahí donde Satanás engaña a Eva y a Adán y produce la separación, la separación de Dios. Eso quiere decir asesino. Eso quiere decir una persona cuando está muerta. El propósito de Satanás es traer una muerte espiritual a nuestra vida y separarnos de la gracia de Dios. Dice la Biblia que él es un asesino. El diablo, entonces, por lo tanto, un asesino, ¿qué hace a otra persona? Le quita la vida. El diablo está muy, pero muy dispuesto, y todo lo que viene del sistema del mundo viene de parte de Satanás para quitarnos la relación con Dios. La muerte espiritual hace que nosotros conozcamos su verdad. La palabra de Dios es su verdad. Quiere que ignoremos los principios de Dios y nos llena de muchas cosas, y todo lo que lo llena de él son mentiras. Es él un asesino espiritual. Y eso fue desde el principio, ¿no? Desde el principio, ¿no? Él no ha mejorado, él no ha cambiado, porque él ya fue juzgado y es ya condenado. Le queda poco tiempo sobre la tierra y quiere llevarse todas las almas que más pueda al infierno. Y está usando estrategia también dentro de la misma congregación. Dentro de la iglesia también está usando la mentira, porque es padre de la mentira. Y cuando él habla, de lo suyo habla, y es la mentira. No podemos creerle nada a Satanás. Tenemos que cerrar los oídos al diablo, porque esa mentira en nosotros va a traer la muerte, y una muerte espiritual. Y la muerte espiritual es perder la comunión con Dios. Ahora, y cuando perdemos la comunión con Dios, lógicamente nosotros caemos en pecado. Y usted me dirá: y una vez que caigo en pecado, ¿qué hago? Nos dice primera de Juan capítulo 1, verso 9, un texto muy conocido: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tengo que hacer cuando caigo en la mentira de Satanás? ¿Qué tengo que hacer cuando esa mentira me lleva a ir en contra de los principios de Dios y peco? Caigo de la gracia de Dios y me siento realmente muy, pero muy mal, porque cuando uno conoce a Dios y deja que el diablo entre en nuestra vida y pequemos y seamos influenciados, ahí viene un remordimiento muy grande. Trae el Espíritu Santo el arrepentimiento. Dice: la única manera de poder deshacer y eliminar ese poder que entró por el pecado en nosotros, ese virus que entró en nuestra vida espiritual y va apagando el fuego, va apagando la esperanza,
va quitando la fe, va quitando el amor, porque todas esas cosas las recibimos cuando recibimos a Jesús. Pero el diablo no quiere verte triunfar. Y el triunfo no es la parte económica nada más, o la salud, o lo social, sino es el triunfo y el avance espiritual que hay en nuestra vida. Podemos experimentar a Jesús en nuestro corazón, podemos sentir su paz, su esperanza, podemos sentir su mano en los momentos más difíciles, pero por ahí pecamos. Pecamos porque tenemos una carne que tenemos que pelear todos los días, caemos y el diablo comienza a meternos ideas y a decirle que nosotros no somos dignos de su gracia, que somos unos pecadores, que nunca vamos a poder salir adelante, que nunca vamos a poder sentir la sanidad total en nuestra vida, que nuestra vida ya fue predestinada para el fracaso, que tenemos una herencia donde en esa herencia hay muchas enfermedades, hay muchas maldiciones, y comienza con esa idea, y cuando nosotros escuchamos al diablo, caemos y pecamos. Y cuando pecamos, comienza a enfriarse, comienza a oscurecerse una parte de nuestra vida y sin querer perdemos la dirección y nos desviamos del camino de Dios. ¿Y qué solución nos da la palabra de Dios? Dice la Biblia en 1 de Juan 1:9, yo quiero que usted lo escuche, porque cuando usted peca tiene que inmediatamente ir a la rodilla y decirle: Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión desata el poder del perdón de Dios. Nos arrepentimos de corazón, confesamos, y ese poder de pecado es cortado en nuestra vida, no se ramifica, no se multiplica, gloria a Dios, y en ese momento volvemos a sentir la gracia de Dios en nuestra vida. Aleluya, y le quitamos el poder a Satanás, le quitamos el poder a la enfermedad, le quitamos el poder a la pobreza, gloria a Dios, y inmediatamente volvemos a caminar, porque Él nunca, pero nunca nos va a dejar. Así que cuando usted confiesa el pecado, dice que Él es fiel y justo. Él nos perdona porque el que trae el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Y Él borra, dice que los limpia de toda maldad. Quiere decir que el pecado ha ensuciado nuestra vida espiritual. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, ya comienza a ser dirigida por la oscuridad. Pero si lo confesamos, se desata el poder del perdón de Dios y ese pecado queda totalmente anulado. Ese poder queda anulado en nuestro interior y podemos de vuelta comenzar de nuevo. Y usted dirá: ¿puedo comenzar de nuevo? Claro que sí que podemos comenzar de nuevo. Y cuando comenzamos de nuevo, comenzamos con más fuerza, porque hemos pasado una prueba, hemos vencido una batalla, hemos pasado un obstáculo que quizás antes no lo podíamos pasar, porque dice la Biblia que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Gloria a Dios. Conociendo la palabra, desatamos el poder de Dios, pero la ignorancia en la palabra hace que nosotros cada vez nos hundamos más y cada vez creamos más en lo que dice el diablo, que usa a los hombres, que usa el sistema, y caigamos en el engaño de Satanás con métodos, con tradiciones de hombre que invalidan el mandamiento de Dios. También dice qué importante que es que nosotros podamos entender que este enemigo que tenemos quiere separarnos de la comunión de Dios. Este enemigo que tenemos quiere que nosotros no podamos conocer a Dios, que no podamos tener esa relación, esa intimidad con Dios. Él es homicida desde el principio. Cuando habla mentira de lo suyo, habla. Gloria a Dios. Jesús estaba aquí hablando de que aquellos que mienten, que aquellos que no aceptan a Jesús, tienen un padre. Y no es Dios, es Satanás, el diablo, porque de lo suyo habla. Podemos conocer realmente los mensajes que llegan a nuestra vida a través de la televisión, a través del Facebook y de todas las redes sociales. ¿De quién viene ese mensaje? Si viene de Dios o si viene
de parte del diablo. Y el que practica la mentira, el que practica el engaño, el padre de él es el diablo. Así que podemos darnos cuenta, no hace falta ser muy... No hace falta ser muy erudito bíblico por lo que dice la Biblia, ¿no? Y cuando caemos en esa mentira de Satanás, fíjese lo que le pasó a Adán y Eva. Dice, por cuanto uno pecaron, una persona pecó, ese pecado se extendió hacia toda la creación y hacia toda la humanidad. El pecado tiene un poder dentro de las personas y es ramificarse en nuestra vida, es germinar dentro de nuestra vida y comienza a tomar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nos lleva a sentirnos orgullosos, a otras personas entran a sentir miedo, pánico, a otras personas también caen en esa depresión profunda, en ese nivel muy bajo de depresión, de sentirse que no sirve para nada, y a muchas personas las lleva hasta el suicidio. Otras personas buscan a veces la droga, el alcohol, y es porque abrió una puerta al pecado, porque se abrió una puerta en su vida donde entró los principios del pecado y comienza a tomar muchas áreas de su vida. Por eso es importante la confesión, es importante doblar rodillas, buscar a un consejero espiritual y ser ministrado por la iglesia y ser liberado, gloria a Dios, de ese pecado y cortar ese poder lo más antes posible. Así que, segunda de Corintios capítulo 11, verso 4, dice, también tenemos una treta muy importante de Satanás, y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¡Wow! Mire cómo apareció en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, ahí apareció teniendo amistad, un diálogo con la mujer, con Eva. Y la Biblia nos relata. Y no creo que haya venido una sola vez a hablar con Eva, tiene que haber venido varias veces a crear una conversación, una amistad. Y muchas veces a nosotros nos pasa. Creemos que las personas no son malas, que las personas son buenas, y que el consejo que lo están dando es un consejo realmente de corazón para nuestro bien, pero muchas veces el ángel se disfraza de ángel de luz. Muchas veces creemos que una religión, por ejemplo el espiritismo, la teología, nos va a llevar a través nos va a llevar a solucionar el problema que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Muchas veces vamos al psicoanálisis, creemos en supersticiones, buscamos las cartas de tarot, la magia negra, la magia blanca, y empezamos a incurrir en todo eso para que nosotros podamos sentirnos mejor. Pero quiero decirle algo, que se empeora el problema cuando consultamos al mundo del ocultismo, porque realmente no nos van a poder ayudar a nada. Podemos ver palabras muy dulces de parte de los brujos, de los hechiceros, de los humanistas, del espiritismo. Podemos ver muchas cosas que al oído, al simple oído, son buenas, pero son todas mentiras, porque ellos sirven a su padre, que es el diablo. Así que preste mucha atención usted en lo que realmente está consultando para encontrar la paz interior. Y cuando nosotros pecamos y no son confesados nuestros pecados, ya se transforma en una práctica, ¿yo? Y cuando uno practica el pecado, ahí es cuando viene la posesión o viene la influencia demoníaca de nuestra vidas. Gloria a Dios. Así que, para ir resumiendo en esta mañana, tenemos que entender, cuando pecamos, realmente nosotros dejamos que algo entre en nuestra vida y eso se ramifique. ¿Cómo hago? Es confesar el pecado.
Si yo no confieso el pecado, ¿qué va a pasar? Usted dirá, no lo voy a hacer más, pero no puede. Si no hay confesión, realmente usted lo va a volver a practicar. Usted va a volver a pensar mal, va a volver a sentir odio, va a volver a ver lo que no tenía que ver, a hablar lo que no tenía que hablar, y el pecado avanza y se transforma en una práctica. Y cuando hay una práctica del pecado, hay una posesión o una influencia directamente demoníaca sobre su vida. Y usted va a pensar que todo va bien, pero al final se va a dar cuenta que todo está muy mal en su vida y en su familia. Y eso produce, no solo en la vida personal, sino también que llega a la vida familiar, a la vida laboral. Comenzamos a juzgar, y cuando juzgamos, la Biblia dice que somos condenados, ¿no? Somos condenados a la pobreza, a la enfermedad, a la miseria. Por eso es tan importante que la confesión y renunciar a esas prácticas. Si hay alguno en esta mañana que está escuchando y tiene la costumbre de consultar a los brujos, a los hechiceros, a los umbandas, quiero decirle que usted está dejando que el mundo de Satanás entre a su vida. Tiene que renunciar, confesar su pecado. Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiar, o sea, quitar todo el pecado que ha entrado en su vida, donde quiera que se haya ramificado. Se ramifica muchas veces el pecado y se transforma en enfermedades realmente crueles que hay en las vidas de las personas. Y lo podemos ver a través de la visita a los hospitales, a los lugares donde están las personas realmente padeciendo de enfermedades terminales. Eso es consecuencia del pecado, porque el deseo de Dios y la voluntad de Dios no es que el hombre viva sufriendo. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todo el mundo que mire esa cruz, que crea, aleluya, en ese sacrificio pueda recibir no solo la salvación, sino la sanidad física, la restauración de su alma. Porque el amor de Dios se refleja en la cruz y el poder de Dios se refleja en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado las armas para que nosotros podamos salir del pecado, para que podamos abandonar esa vida que lo lleva al infierno. La cruz es el emblema del gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Y el sepulcro vacío es el poder de Dios que actúa en nosotros cuando recibimos la cruz de Cristo. Mi amigo, mi hermano que estás escuchando, qué bueno que sería que puedas recapacitar y entender que la palabra de Dios es el manual de Dios para nuestra vida, la cual puede sacarnos de ese pozo donde te encuentras, de esa enfermedad. Nosotros somos simplemente unos portavoces, somos los que ponemos la palabra de Dios y podemos traerte esta palabra que tú necesitas, que está impresa en la Biblia, en el libro sagrado, y tú puedes leerla, meditarla y pedirle a Dios que Él ilumine tu camino. La 105.3, Caminando en Gracia, esta emisora, este programa está dedicado para que tú puedas salir del lugar que esté estancado el pecado. Porque el pecado te estanca, te aplasta, te hunde, no te deja avanzar, no te deja prosperar y no te deja disfrutar lo que tienes. Te enceguece, pero hay una solución. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, escuche bien, lo he repetido varias veces para que usted pueda llevarlo a la práctica, porque el conocimiento solo en la Escritura no nos va a brindar absolutamente nada. Es vivirla, es practicarla, porque cuando la conocemos y la creemos, la practicamos, y cuando la practicamos, esa palabra comienza a tomar vida en cada persona que la practica. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tiempo de gracia, tiempo de perdón, tiempo de oportunidades, tiempo de refrigerio para el alma, para el ser humano. Gloria a Dios. Qué lindas palabras.